¿De qué se trata este show? Mi nombre es Rafael, desde lavar carros y ser taxista hasta guía turístico. No soy experto en nada. Yo soy Jorge, el productor. Hagamos una breve introducción de qué es lo que queremos hacer. Conversar de las cosas que vemos todos los días, de las cosas que nos afectan en la sociedad, que nos afectan individualmente. El shutdown, Trump, cultura, la economía, tecnología, problemas en Nicaragua, los chinos en la luna. Nosotros obviamente bajo la influencia del Glamour Engine no podríamos dar consejos de cómo invertir su dinero, ¿verdad? Y entonces damos inicio. Buenas noches. Buenas noches, estamos de nuevo en el Journal, episodio número 20. Hoy es 7 de octubre, episodio extraordinario hoy, ¿verdad? No estamos grabando en el día usual, que es el viernes. Tenemos un invitado súper especial el día de hoy, nuestro amigo, señor ingeniero Steve Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Hoy, como siempre, con Rafael Valverde, les habla su productor Jorge Arroyo, desde nuestro estudio en Sabana. Tenemos hoy una nueva recopilación de temas para hablar de todo y no llegar a nada. Todo hablado y nada resuelto. Eso sería. Que quede claro que el cambio de día fue por el concierto de Foo Fighters, no fue porque yo iba a venir, No, ¿verdad? fue culpa de Steve. Fue culpa de Steve. Bueno, no sirven estos invitados, man. Se obligan a cambiar todo el panorama. Así menos que llegamos a nada, man. Rafa, vos fuiste al concierto de Foo Fighters. ¿Qué tal? Contanos. A mí me gustó mucho. No soy muy conciertero. Y estuvo bastante tuanis. Empezaron tarde. A mí me parece que son buenos ticos. Esos más pareciera que son de San Pedro. El concierto supuestamente iba a iniciar a las 6, pero empezaron como a las 6:30, 6:40. Y no tocaron las mejores canciones porque tuvieron que terminar a tiempo. Posiblemente, sí. Sí, Sí, así fue. También, sí. No, yo no fui, pero sí vi una foto de la lista de canciones que tenían ellos. Ajá. Y Everlong y todas esas estaban al final. No. Y como terminaron tenían que terminar a tiempo, como Big Me y Everlong y esas estaban al puro final, entonces no les tocaron. Sí, si no el Estadio Nacional les apaga las luces, básicamente. Sí, y era para que tocaran más, de hecho. El MAE tenía la intención de tener un concierto extendido. No sabía, digamos, de que lo habían cortado por cuestiones de tiempo, qué varas. Pero a mí me pareció que estuvo muy buena la presentación, no sé, muy... mucha energía, ¿verdad? Mucha energía, exactamente, mucha energía de los MAEs. Sí. Algo que no me gustó, y esto sí, me quejo... Antes de Foo Fighters estaba tocando Weezer. Y los maes se echaron, no me recuerdo cuál canción, mae, una pieza en Nirvana, mae. Ajá. Mae, y se pone a brincar y la vara, mae, llega una de la gente de seguridad, no brinque, ¿cómo que no brinque? Siéntese. Sí, me dice, siéntese, para que la gente atrás pueda ver. Primer lugar, no había nadie atrás mío. Ajá. Y segundo, es un concierto y están tocando Nirvana. ¿Cómo le van a decir a uno que se siente, mae? ¿Qué es eso? Es que el Estadio Nacional está hecho por chinos. Entonces podrán entender que es mejor no brincar en esas... No se juegue el chance. No se juegue el chance. Bueno saberlo. Entonces sí, ahí no vuelvo. Sí, no. Voy al Parque Viva, ahí uno se puede brincar y yo creo que eso lo construyeron acá localmente, ¿verdad? No fueron los chinos. Sí, creo que sí. Sí. Pero sí, ni que fuera un recital de piano, weón. Eso pensaba yo, ¿verdad? De que sí, esto no es como es el cuarteto de guitarras ahí en el Teatro Nacional, ¿qué les pasa? Pero en fin, muy buen ¿verdad? Concierto. Bueno, ahí sí, aquí el caos vial alrededor de los estudios, ¿verdad? En Sabana fue terrible. Fue caótico, pero bueno. Está bien, yo no fui al concierto, pero me alegra saber que se disfrutó, se gozó. No se brincó, pero bueno. Yo creo que es muy buena observación esto que dice Steve. Bueno, el estadio lo construyeron los chinos, no brinque, se puede caer. Algo que decías es el caos vial. Yo creo que eso nos puede llevar un poco al tema de hoy, ¿verdad? Que es planeamiento urbano y desarrollo urbano y todo esto, porque una queja gigante del Estadio Nacional es que no hay parqueo. No tienen un parqueo hecho. Primero, si yo creo que si la municipalidad hubiera hecho un parqueo, ganarían un montón de plata adicional en el alquiler del parqueo para estos eventos. Por otro lado, solo el parqueo sería un negociazo. Solo el parqueo sería un negociazo. Y
Luego, algo que en otras ocasiones ha mencionado Jorge es del riesgo, ¿verdad? No hay pasos peatonales. Entonces, digamos, los parqueos que quedan por ahí cerca, no hay un paso peatonal, no hay un puente, ¿verdad? Para que la gente pueda cruzar. Es una calle, digamos, el Boulevard de Romo sería esa calle que viene de Lice, es muy transitada. Sí. Y hay un parqueo como a un costado del Estadio Nacional, pero la gente tiene que cruzarlo a pata, ¿verdad? No hay semáforo, es inseguro. Y de otros parqueos que están en zonas aledañas, tampoco es seguro cruzar la calle al estadio. Sí. Y por otro lado, de que la gente va y se parquea en el vecindario. Por ejemplo, también si usted va, digamos, al partido, al concierto en tren, ¿verdad? Que sería una opción lógica, no hay, por lo menos aceras, así como cómodas, ni mucha infraestructura para el peatón que camina desde la estación del tren al estadio, ¿verdad? Sí. No hay de hecho una estación, es como una parada ahí. Eso es una estación, es ser muy optimista. Sí, aparte de que no hay, digamos, hay publicidad de absolutamente todo lo que a usted se le ocurra, pero no hay un rótulo ahí con los horarios del tren, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo. Entonces, es como un estadio instantáneo e improvisado, ¿verdad? Sí, y es que creo que el estadio lo maneja... No sé cuál de todas las siglas es, pero es el ICODER. El ICODER, yo creo, sí, ¿verdad? Entonces, sí, no les da como para mucho. A mí me gusta la historia del estadio con los chinos porque a mí me parece muy peculiar, porque esto del estadio es un ejemplo, en mi opinión, de el impulso irresistible de los costarricenses de hacer las cosas difíciles. Porque entonces llegan, así es como yo narro la historia del estadio, entonces llegan los chinos y le dicen a Costa Rica, mira, ¿a usted les gusta el fútbol? Mae, sí, claro, el fútbol, la Cele. Mira, nosotros no somos tan buenos en fútbol, ni jugamos tanto, pero ¿saben qué? Les vamos a hacer un estadio, nosotros somos buenos construyendo cosas, construimos un montón. Y Costa Rica, sí, la Cele, estadio, denos el estadio, porque el estadio que había antes era un chiquero. Y entonces llegan los chinos y construyen el estadio. Y llegan y le dicen a Costa Rica, mira, bueno, ya el estadio está hecho, está terminado, les quedó ahí bonito, no salten, tengan cuidado, pero como nosotros no nos dedicamos al fútbol y no conocemos de fútbol, entonces les dejamos a ustedes una tarea. Bueno, nosotros hicimos el estadio, ustedes encárguense de pintar la cancha. ¿Qué hacen los maes? La pintan mal. La única cosa que le encargaron a los costarricenses que hicieran, que es la especialidad de ellos, que es el fútbol, pintar la cancha, la pintaron mal. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Que no habían logrado pintar la cancha. Fue un drama. Sí. Pucha, entonces, por eso digo, es el impulso irresistible de hacer las cosas más sencillas, hacerlas lo más difícil posible. ¿Para qué lo vamos a hacer fácil si lo podemos complicar? Uh-huh. La anécdota que yo me acuerdo del estadio es que de todos los manuales quedaron en chino, los del generador, los de los generadores, los de toda la parte eléctrica, todos los manuales estaban en chino, entonces nadie sabía cómo usar nada. Seguro por eso fue que se quemó. ¿Ustedes recuerdan que hubo un incendio en el techo del estadio? ¿Se acuerdan que al principio se les apagaba la luz a cada rato? Era porque en vez de usar la energía que estaba conectada al sistema eléctrico, funcionaban con las plantas. No entiendo por qué, no sé qué habrá detrás de la historia, pero entonces, claro, el estadio funcionaba solo con plantas. Y entonces a medio partido se iba la luz. Se iba la luz porque se le acababa el combustible de la planta. Increíble. Qué lástima, pero en fin, esos son ejemplos de cómo se debe planificar mejor y lo que estábamos hablando hace unos momentos era del desarrollo urbano. Algo que comentábamos es sobre estos techos verdes y el planeamiento sostenible en grandes ciudades. Nos hablabas, Steve, de un proyecto en Chicago para hacer huertas en las azoteas. Ah, sí, creo que es en Chicago. Hay varios en varios lugares y es gente que ni siquiera son los dueños de la infraestructura. Llegan y buscan un edificio grande con una azotea grande y hacen... No son huertas, sino ya es una granja. O sea, ellos ya es gente que está preparada, digamos, en agricultura y todo, y hacen su granja ahí arriba y entonces saben cuándo producir, saben en qué temporada producir. Hay algunos tienen sus invernaderos para seguir produciendo durante el invierno, porque casi
casi que todas estas iniciativas son en Canadá, en Chicago, ¿verdad? Donde tienen inviernos crudos. Entonces ellos, para seguir produciendo, tienen una parte de la producción en invernaderos, y producen bastante, porque algunos de estos no son como los edificios de aquí, ¿verdad? Son azoteas de 1 hectárea y cosas así. Ajá. Entonces producen y le venden a los supermercados locales. Entonces el súper, la verdurería de la esquina, lo que sea, se ahorra el traslado, ¿verdad? Claro. Todo el transporte, exactamente. Donde bajan las gradas y ya le venden la caja de tomates al señor del supermercado de la esquina. Y comer una ensalada ahí de la azotea. Buen toque. Sí, buenísimo, ¿verdad? Así se ayuda a regenerar un poco, a remover el CO2 del ambiente, a purificar el aire, ¿verdad? Y es un método de producción y aprovechar mejor el terreno. Hay solo soluciones por todo lado. Sí, claro. Sí, lo que más ayuda de los techos verdes es a controlar lo que se llama la isla de calor. Las ciudades son un foco de calor, y los techos verdes ayudan a controlar mucho esa parte. La parte del control del dióxido de carbono en realidad depende mucho de la planta que se esté usando en el techo, porque las plantas, el CO2 lo guardan en la raíz. Entonces, si uno pone un techo con plantas que no tienen raíces, digamos, muy profundas, un sistema muy grande de raíces. Un sistema muy grande de raíces, exactamente, no van a consumir mucho CO2. Igual pasa, digamos, cuando se habla de control de agua, las urbanizaciones y los edificios grandes generan una cantidad de agua cuando llueve muy grande, muchísimo mayor a la que el río estaba acostumbrado a recibir. En Costa Rica hay legislación para que no se le eche agua al río, digamos que directo, para que aguas abajo la gente no se inunde. Algunas veces se ha pensado que el techo verde puede funcionar para esto, pero digamos lo que estoy mencionando son dos cosas que tal vez la gente piensa que es: el techo verde sirve para control de CO2, pero depende de la planta, y ayuda para la absorción de agua. En realidad en el país nuestro tal vez serviría en la época de transición, pero ya en el invierno fuerte, digamos, como el que estamos ahora, no habría tanta reducción de agua como para que sea sustancial. Entonces lo que sí ayuda mucho es el control del calor, de la isla de calor, que es como se le llama, porque los techos, las calles y todo eso generan un calor muchísimo más alto que la zona rural. Exacto. Entonces todo esto, digamos, tiene un efecto significativo en el clima. Entonces para eso sí ayuda muchísimo. Y también depende de la cobertura, digamos, este tipo de cosas que controlan los techos verdes funcionan si logramos que toda la ciudad sea verde. Exacto, si un techo verde no va a hacer la diferencia. No, digamos, sí se recupera, pero se necesita como en gran escala, y en lo que sí ayuda mucho, digamos, si aunque sea en escala pequeña, es si se hace el techo diseñado pensando en biodiversidad. Entonces, que se pongan plantas donde lleguen las abejas, ¿verdad? Cosas así. Entonces, eso sí, en esa parte, aunque sea poquito, sí ayuda bastante. Okay. Y esto de la concentración del calor, uno ve cada verano, no el verano tico, pero digamos el verano del norte, el hemisferio norte, de que hay reportes de muertos, que se murió tal cantidad de gente en Barcelona o en París o en Nueva York o en tales ciudades
por el exceso de calor. Uno no ve aquí reportes de, mira, se murieron 3 señores allá en Guanacaste por el exceso de calor, como vos decías. Los inviernos, ¿verdad? Que se moría un montón de gente. Y ahora también el verano. Es el verano, porque como decías, Steve, el sol pega en la calle, pega en los techos, y entonces incrementa la temperatura de una ciudad y la gente se sofoca y se muere. Sí, algo que ¿qué está pasando? No, hay una interferencia. Sí, como cuando llega un mensaje, algo así de que... Sí, entonces no sé qué será. Pero no, sigamos adelante, perdón. Ok, entonces... Seguimos, decías de esto, sí, del incremento de calor en las ciudades. Sí, eso ya es más como climático, digamos. Ahora temprano, yo estaba hablando con Jorge por el tiempo que está haciendo ahora, y es que ya se está empezando a notar el cambio en el Valle Central. Comentábamos que el clima cada vez más se parece, digamos, que al de Guapiles, por el nivel de humedad. Sí. Aquí ya está pasando que la gente que produce papa está teniendo problemas, porque una de las ventajas de la papa es que se produce en clima frío. Eso quiere decir que hay cierto tipo de insectos que no llegan hasta donde se produce la papa. Ya por el cambio climático, esas zonas ya están empezando a ser más cálidas. Entonces ya hay insectos que están atacando la papa que antes no lo hacían. Okay. Entonces, pero ya digamos eso es algo más global del cambio climático. Yo lo he notado, yo me recuerdo donde vivíamos antes, allá por el lado de Zapote, cuando estábamos jóvenes, allá... El viejo barrio. Los diciembres, ya a partir de noviembre, cuando llegaban los vientos alisios, ¿verdad? Entonces sentía más el frío y un enchaquetado y todo esto, ¿verdad? Y ahora el clima de diciembre no es el mismo de antes, no. Es más caliente. Y algo, digamos, hablando de esto, de planificación urbana, de los techos verdes, del calentamiento global, algo que yo no entiendo acá en Costa Rica es cómo cortan tantos árboles. Por un lado, aquí muy cerca de ahora que estábamos hablando de la sabana, yo comprendo y no comprendo, pero la sabana decidieron hacer una masacre de árboles. Un genocidio, sí, de árboles. Y yo te digo, a mí me parece que eso es, la palabra no es racista, ¿verdad? Pero la cuestión es de que yo creo que hay un repudio contra la naturaleza, porque decían, es que no son árboles de aquí, no son árboles ticos, son árboles que no son endémicos de Costa Rica, entonces necesitamos eliminar, son árboles inmigrantes. Eso es lo que están diciendo, que son árboles traídos de fuera. Comprendo por qué lo hicieron. Sí. El argumento de este proyecto es para poder traer aves, ¿verdad?, que habían ido alejando al menos de esta zona del Parque La Sabana. Entonces querían traer árboles locales, jacaranda, llamada el bosque, y para que las aves regresaran. Ok, perfecto, lo comprendo, pero necesitan cortar todos los árboles de una sola vez. La temperatura de la sabana incrementó con esa corta de árboles. Yo no soy científico, pero se los confirmo porque yo corro en la sabana y era muy distinto correr cuando había árboles a cuando no había árboles. No porque uno le dé la sombra, es porque hace mucho más calor, la temperatura, el ecosistema de la sabana cambió completamente al punto que ese lago está casi seco. Ya se volvió a rellenar un poco con las lluvias, pero el lago era de un lago de lodo, ¿verdad? Era un poco de barro ahí seco por el incremento de temperatura de la sabana. Esto utilizando la sabana como ejemplo, pero yo lo veo en todo lado, al menos todo lado me refiero aquí en el Valle Central. Nada les cuesta cortar un árbol. Entonces, la primera oportunidad que tienen para cortar un árbol, aquí lo cortan. Sí, yo no comprendo eso en un país que debe ser ecológico. A mí me deja varias consultas. A mí también me primero por eso, me pareció un genocidio. Sí. Porque deshacerse de los pinos solo porque no son autóctonos, bueno, ya estaban ahí, están vivos. Deberíamos... No es culpa del pino. No es culpa del pino. ¿Qué tal si llegamos y nos deshacemos de todos los ticos que no son autóctonos? Entonces, exactamente, si se traduce a eso, es un genocidio. Sí. Me deja otras dos
preguntas. Todos esos pinos, ¿a dónde están ahora? Porque es una madera muy buena. Ajá. No sé si al final lo van a agarrar para hacerle pupitres a las escuelas, o no sé. Y lo segundo es, entonces, ya esto es como un antecedente. Entonces, ¿qué sigue? Van a ir a buscar a todas las playas, todos los almendros y los van a cortar. Porque exacto. Los almendros tampoco son de aquí. Sí. Entonces van a dejar a Punta Arenas sin sombra también. ¿Sabes que no es de aquí tampoco? Todo el montón de perros que hay en este país, aquí en Costa Rica, el perro no es endémico. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Matarle a todo el mundo los perros, porque los perros no es tico. El café no es de aquí. Ese es un muy, muy buen ejemplo. Eliminemos el café porque fue traído de afuera. Y lo curioso es que lo que todo el mundo le dice zorro, que es la zarigüeya, que es el único marsupial americano, ese sí lo mata a todo el mundo. Porque no le gusta. Sí, solo porque se parece a la rata y no son ni familia. Sí, muy mal. Bueno, pero de lástima, pero en fin, yo me recuerdo ahí sí no llegamos a nada, pero no llegamos a nada. Vamos a los árboles. Pero no, porque el punto acá es el desarrollo sostenible de una ciudad, ¿verdad? Digamos, en este caso, San José, que sea verde, que sea atractivo, ¿verdad? Que realmente sea sostenible. Costa Rica se vende al mundo como un país que es la punta de lanza en desarrollo ecológico, que realmente no lo es, ¿verdad? Porque digamos, esas tecnologías que estábamos hablando, es ecoturismo, correcto, pero esas tecnologías que estábamos hablando sobre, o no tecnologías, prácticas, es simplemente práctica, porque no es una cuestión de desarrollo de tecnología, la práctica de poner huertas o granjas en las azoteas, algo que comentábamos hace un rato es por ejemplo, en París, cómo utilizan todavía a cabras para cortar el zacate, entonces evitan la utilización de máquinas, ¿verdad? De cortadoras de zacate a base de gasolina, posiblemente, que hacen ruido y generan contaminación. Entonces más bien utilizan cabras, prácticas de utilización del abono orgánico, ¿verdad? Dentro de la misma ciudad para apoyar estas granjas locales. Acá se pueden desarrollar todas estas prácticas que serían compatibles con la ideología o el sistema de valores que supuestamente Costa Rica le vende al mundo, de que es un lugar sostenible. Bueno, nos mencionabas ahora que hay una nueva legislación sobre los techos verdes también. Ah, sí, hay países que ya lo están implementando, digamos, como un requisito. En París, toda la construcción nueva tiene que tener cobertura verde, el techo. Entonces ya es como un requisito de construcción. Aquí se podría hacer. Yo creo que hay lugares donde se pide que el techo sea pintado de verde. ¿Aquí? Aquí. Okay. Pero entonces, digamos, sería una iniciativa de las municipalidades que dentro de los requisitos de construcción se le pida que tenga cobertura vegetal, ya sea vertical o en el techo. El problema aquí es que leyeron la vara de techos verdes y no entendieron. No. Era solo para que no afectara la vista desde la montaña y que no se viera el techo rojo y ¿verdad? Y el azul. Pero aquí el problema es que los techos, a diferencia de los lugares donde se está desarrollando mucho la idea de usar techos verdes, es que nosotros no tenemos la práctica de hacer azoteas. Los techos de Costa Rica son livianos, están diseñados para que el viento no se los lleve, no para soportar peso, sino más bien para que el viento no se los lleve. Okay. Entonces son presiones más bien de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces ponerle peso a un techo de zinc, que es lo normal, no se ha desarrollado como una práctica en estos países donde se hacen techos que están hechos para aguantar nieve, que es un peso muchísimo mayor. Entonces, igual, digamos, si aquí
hubo una época en que explotó por todo lado la arquitectura Rostipollos, ¿verdad? No por mencionar una marca, sino porque todo parecía, ¿verdad?, un restaurante de esos. Ok. ¿Restaurante cuáles de Rostipollos? Entonces sí, la arquitectura esa colonial, ¿verdad?, se hizo muy popular y toda lleva teja. Entonces si el techo aguanta teja, que es bien pesada, quite la teja y póngale matas. Ajá. Es un peso similar. Entonces habría que empezar a experimentar. Uno de los problemas, le contaba yo a Jorge ahora temprano, que es ese, que los techos no están diseñados para soportar el peso, y mucha gente piensa en los techos verdes accesibles, y entonces ya ahí sí se necesita una azotea para que la gente camine en el techo y todo. En general, ya siendo una azotea, ya ahí sí se le puede meter todo tipo de plantas. Lo que sí hay que pensar, digamos, si alguien que está escuchando quiere hacer un techo verde, es que el diseño del techo verde nace de las plantas hacia abajo. El tipo de drenaje, el tipo de sustrato y todo eso nace de las plantas que uno quiera poner. Hace unos años yo estuve en una conferencia que hicieron en Colombia. Hay toda una organización mundial que hace reuniones anuales sobre este tema, y lo vacilón era eso, que uno decía que era Costa Rica, y decían, bueno, pero es que usted tira una semilla en cualquier lado y crece. Es facilísimo, o sea, Sí. ellos, las complicaciones que veían de que la planta creciera, ellos no la ven aquí. Uh-huh. Y la recomendación siempre era, vaya y dé vuelta y use plantas autóctonas. Ya están acostumbradas al clima, ya están acostumbradas a la cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, esa era como el tip número 1 que daban, ¿verdad? O sea, ya aquí todos los problemas que ellos enfrentan ya están resueltos. Ya están resueltos, ¿verdad? El problema que tenemos nosotros es que los techos no están hechos para soportar. La mayoría habría que reforzarlos. Sí se pueden hacer usando un sustrato muy liviano y cambiando el sistema, digamos. Nosotros hicimos un experimento usando otros materiales que se consiguen aquí, que no son la estructura básica que viene en todos los libros que tratan de techos verdes, y sí se puede hacer. No accesible, digamos, es solo como para verlo, y si uno tiene cerca la ventana o el balcón donde está, uno puede poner en el borde cosas, digamos, como albahaca y romero y eso, pero por el peso no le puedes caminar, pero sí se puede hacer, digamos, adaptando ciertas cosas, pero entonces también quedas limitado con el tipo de plantas, porque en general en un techo verde no se pueden usar plantas que tengan raíz muy grande. Los techos verdes que he visto en algunos centros comerciales hacen algo muy inteligente. Bueno, primero, esas sí son en losas, pero hacen, donde ponen los árboles hay como un montículo. Ok. Entonces, para la raíz, exactamente. Entonces vos ves donde está el árbol, el nivel de la tierra cambia, ¿verdad? Entonces, para que se pueda desarrollar bien. Entonces imagino que también la losa en ese punto estructuralmente está hecho para soportar el peso del árbol y todo. Pero entonces ya esos son diseños, digamos, que desde el inicio con ese propósito. Plantas muy altas tampoco sirven, digamos. Arbustos muy grandes no funcionan porque necesitan mucha raíz, entonces no se van a sostener, y entonces el mismo viento las va a botar. Entonces
vuelve uno a las plantas, digamos. Tienen que, si se va a hacer en un techo liviano, ¿verdad? Un techo de zinc, tienen que ser plantas rastreras, tienen que ser zacates, tienen que ser, ¿verdad? Cosas pequeñas. Sí, y es que en estas ciudades que mencionaba, digamos, en el caso de Chicago, y también veíamos de que en Toronto, ¿verdad? Y en Nueva York y otras urbes, de la gente desarrolla estos techos verdes por múltiples razones, pero una de esas es la limitación de espacio, ¿verdad? No hay desarrollo agrícola en la ciudad, ¿verdad? Entonces, por limitación de espacio, además de esto de que aísla el calor y todo esto, también es una cuestión de espacio por la que ellos desarrollan esto. Utilicemos estas azoteas que nadie está utilizando, hagámoslas productivas, pongamos ahí una huerta, una granja, y todo el mundo gana, ¿verdad? Reducimos la temperatura de la ciudad, reducimos tal vez un poco, como mencionaba, ¿verdad? Una pequeña colaboración a la reducción de CO2, ¿verdad? O tenemos producción de algunas legumbres o algunos productos que podemos consumir aquí mismo, genial. Pero acá, yo creo que desarrollar esa cultura sería muy complicada porque no tenemos las mismas limitaciones de espacio, ¿verdad? La gente aquí, digamos, en Costa Rica o en el Valle Central, San José no es una ciudad vertical, ¿verdad? No es una ciudad vertical como Nueva York o como Chicago, como otras capitales latinoamericanas como Santiago, ¿verdad? O Bogotá. No es una ciudad vertical. Entonces la gente está acostumbrada a tener su patio y su jardín, y si quieren sembrar algo y lo ponen en el jardín, no lo van a poner en el techo. No obstante, hay otras medidas, ¿verdad? Otras necesidades de desarrollo urbano para que la ciudad pueda ser también ecosostenible. Sí, bueno, lo malo es que eso implica también que la población crezca a un punto donde ya no cabemos, ¿verdad? Parte de todo el problema es que ya somos demasiados. Y que no somos de aquí. O sea, tenemos una solución al problema. Si vamos a eliminar las cosas que no sean de aquí, ya sabemos cómo eliminar a los ticos, ¿verdad? Los llevamos a todos a la sabana. Usted no es autóctono, entonces va para afuera. Sí. Pero sí, no es Costa Rica una urbe, ¿verdad? Vertical, pero yo creo que vamos a eso. Cada vez se ve más construcción, ¿verdad? Vertical, más proyectos de torres. Sí, eso... Eso lo malo es que no se está desarrollando, digamos, como con la tecnología esa de que esos condominios dejen un espacio común en una azotea verde, ¿verdad? Eso sería lo mejor. La ventaja de los condominios verticales contra los horizontales es eso, que la huella, digamos, el área en plano que ocupa la construcción es muchísimo menor. Entonces, algo que mencionábamos ahora temprano, y es que, digamos, cuando está el potrero ahí, llueve y la tierra absorbe todo el agua y va llegando hasta el río en forma subterránea, va llegando al río hasta 2, 3, 4, 5 días después, está cerca, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se hace la urbanización, ese mismo aguacero le llega en unos 10 minutos al río. Uh-huh. Entonces, si la huella esa es más pequeña, como en los condominios verticales, entonces se afecta menos. O sea, es menos la cantidad de agua que hay que manejar. Hay muchas municipalidades que lo han resuelto haciendo lagunas de retención. Entonces, todo el agua queda atrapada en una laguna y la laguna lo va echando al río con la misma velocidad que se lo echaría el potrero. Ajá, okay. Esa es la condición. Eso es buenísimo. Eso no todas las municipalidades lo han logrado, pero las que lo han logrado muy bien. También como requisito de construcción, si usted va a hacer una, ¿verdad? El agua que me le va a echar al río tiene que ser la misma que antes que empezara. Yo tengo una pregunta, digamos, al respecto, porque genial, o sea, me gusta la idea de que tengan la consideración de no inundar el río más de lo que tiene la capacidad de inundarse, ¿verdad? Para evitar destrucción río abajo. Pero la pregunta que tengo, y particularmente, digamos, en un área urbana,
esta agua no la podemos almacenar para el uso, digamos, del mismo edificio, para inodoros y tal vez regar parques o lo que sea. Algo que a mí me parece rarísimo en Costa Rica es que con tanta agua hayan épocas de que mira, no hay agua, entonces se muere el ganado, ¿verdad? Y que hayan comunidades que no tengan agua. A mí me parece de que la administración del recurso hídrico en Costa Rica no sabe qué hacer con el agua. Todos los años todo se inunda. Mira, está lloviendo como si fuera... Yo entiendo eso. Te cuento una historia. Hablando de azoteas, un dato interesante es de que en Lima, en las construcciones viejas en Lima, de ahí no hay techos de zinc como los hay en Costa Rica. Por un lado porque es un desierto, entonces no llueve tanto. Y entonces los techos son sólidos, son fijos. Uno puede subirse al techo y la gente utiliza las azoteas ahí en sus casas. Pero algo que me di cuenta de la ciudad de Lima es de que no hay caños. Bueno, entonces nosotros aquí tenemos montones de caños y zanjas y de todo, ¿verdad? Para ver cómo manejamos el agua. Y entonces, como no llueve, entonces no necesitan caños, ¿verdad? Y me recuerdo una vez de que se rompió una tubería y el agua de esa tubería, ¿verdad? De agua potable de la ciudad, corrió por cuadras y cuadras y cuadras. Ajá, exacto, porque como no hay caños y no hay alcantarillas y eso, ¿verdad? Porque nunca llueve. Ok, entonces a ellos sí los puede agarrar por sorpresa una inundación, ¿verdad? Pucha, se vino un aguacero y se inundaron porque ahí nunca llueve, pero aquí todos los años agarra por sorpresa las lluvias Saltico y todo se inunda. Entonces a mí me parece que hay, por un lado, mal manejo, en este caso, del recurso hídrico para evitar inundaciones, pero también, digamos, fuentes o maneras en las que podemos utilizar toda esta agua de lluvia, ¿verdad? Y en lugar de utilizar agua potable para un inodoro, que el agua potable es agua que podemos beber, no la desperdiciemos. Es muy caro el mantenimiento que la IA le da, ¿verdad? Desarrollo de infraestructura, al mantenimiento de la infraestructura que ya existe, ¿verdad? La utilización de todas las tuberías que tienen. No desperdiciemos esa agua potable que todos vamos a beber. Tal vez esta agua de lluvia la podemos utilizar para inodoros. ¿Qué hay de eso? Digamos, en Costa Rica, la industria de construcción, y considerando de que posiblemente somos un país que debería ser la punta de lanza del desarrollo sostenible, esto es algo que se toma en consideración. ¿Qué hacemos con el agua de lluvia? ¿La podemos almacenar para utilizarla para otras cosas? ¿Se hace eso? Es curioso, pero la mayoría de la gente que sí hace eso es en la zona rural. Que la almacena. En la zona rural es común pasar por alguna casa y que estén estañones conectados directo a la canoa. Pero es que hay muchas inconsistencias, digamos, en la forma en que pensamos en el país, porque empezando porque uno constantemente en septiembre oye gente que dice, es que el aguacero me agarró de sorpresa. ¿Cómo? Si es septiembre. Si usted me dice que estamos en febrero y se vino un aguacero y se mojó, yo entiendo, pero en septiembre, en octubre no lo agarró de sorpresa. Sí, hay que salir con el paraguas. Hay ciertas cosas así como que yo nunca he entendido por qué siembran arroz en cañas, ¿verdad? Upala pasa inundado como 9 meses del año, pero sembramos arroz en cañas donde no hay agua. Hay que estarle sacando a la laguna del Arenal agua por unos canales enormes para que llegue hasta cañas para que siembren arroz. Eso es todo un tema, pero continúa. Entonces son ese tipo de cosas que me parece que se han venido haciendo porque siempre se han hecho así, ¿verdad? Que hay que ir cambiando. Si hay diseños desde hace mucho de edificaciones sostenibles donde ya se ha incorporado lo de los techos verdes, donde el agua se recoge tanto para el uso de lavanderías, de inodoros, y se usa esa misma agua para irrigar los techos verdes o los jardines que tenga, ¿verdad? Porque también a algunos edificios se le hacen parasoles o jardines verticales. Entonces el mismo edificio, digamos, que da para mantenerse. Son ya diseños sustentables. Sí hay, y lo que pasa es que aquí nadie se ha arriesgado a hacerlo. No les gusta arriesgarse. Digamos, es más, hay un diseño
que está en el TEC, que ha ganado premios y todo, donde es un diseño de una casa sustentable, con paneles solares y que usan bien el agua y todo eso, que hasta premios ha ganado, pero como que de la parte investigativa no ha pasado. Sí. Ok, qué lástima. De hecho, yo creo que en términos generales todo el mundo debe colaborar y en cuanto digamos a la utilización de recursos naturales, todo el mundo debe colaborar en el sentido de que, por ejemplo, yo creo de que en cuanto a la electricidad, todo el mundo debería de alguna forma colaborar en la producción de su propia electricidad. Porque un problema grave es la producción de energía, en el sentido del reto de poder producir toda la energía que nosotros necesitamos, toda la electricidad que nosotros necesitamos. Acá, en ocasiones, hemos utilizado búnker, ¿verdad? El ICE ha utilizado plantas, ¿cómo es que se llaman? Térmicas, yo creo que le dicen así, ¿verdad? Plantas térmicas de quema de combustible, ¿cómo se les ocurre? Por suerte no tenemos plantas de energía nuclear, ni de quema de carbón, ni de gas, ni nada de esto, pero de cualquier manera sí se ha utilizado la quema de búnker. Sí. Utilizamos mucha electricidad de fuentes hidroeléctricas, ¿verdad? O hídricas, pero la presión que se le pone a la producción eléctrica del país se disminuiría si todo el mundo, cada persona o cada edificación tuviera de alguna manera, por un lado, un sistema que ahorre energía y o que produzca energía, ya sea que tengan paneles solares, sí, ¿verdad? O ya sea que tengan generadores de viento, porque cada poco de energía que vos puedes producir es menos energía que necesitamos sacarle a la red. Uh-huh. ¿Verdad? Si digamos el 50% de las edificaciones del país pudieran producir energía, entonces Costa Rica tendría un exceso de electricidad y podría exportar electricidad. Hace unos días estaba leyendo que le estaba comprando energía a Panamá, electricidad a Panamá. Y hace muchos años me recuerdo que nosotros le exportábamos electricidad a Nicaragua. Uh-huh. Pero fuera de exportar o importar electricidad, la presión que se le pone en este caso, digamos, a los ecosistemas con hacer represas, el costo de hacer una represa, todo esto, ¿verdad? Se vería disminuido si la gente en sus casas o las edificaciones, los desarrolladores inmobiliarios toman en consideración el elemento de producir su propia energía, así como hablábamos de esto de conservar el agua, ¿verdad? Si todos colaboramos, es mejor para todos. Sí, en California creo que hay proyectos de casas de bien social donde las casas tienen paneles solares y entonces la misma casita produce electricidad, entonces ellos no pagan su electricidad y lo que les sobra se lo devuelven a la red. Entonces no solo, digamos, un núcleo familiar con bajos ingresos casi que le queda la electricidad que ocupa gratis, sino más bien le genera ingresos. Hace unos años ya pasó la legislación, digamos, para este tipo de iniciativas donde uno pone sus paneles y entonces le pide a la compañía que le vende la electricidad que le cambie el medidor. Ajá. Porque tiene que ser un medidor distinto donde mida para los dos lados y toda la cosa, pero la reglamentación le puso un tope. Vos puedes generar, pero te pagan hasta cierto punto. Entonces eso fue como el descontento de la mayoría de las personas. Sí, es una estupidez, a mí me parece. Como les digo, recuérdense de los chinos, pinten la cancha, ticos, ¿verdad? Pintemos la cancha y no pudimos, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión de esto de la electricidad. Estamos haciéndolo difícil cuando debería ser algo fácil. Sí. Bueno, retomando un poco lo de los techos verdes, ahora que mencionábamos lo de los paneles solares, se aconseja ponerlos con techos verdes porque le mejoran el rendimiento. El panel solar, las celdas van perdiendo eficiencia por el calor. Si se combina el techo verde con los paneles solares, como el techo verde le reduce el calor al techo, entonces el panel solar tiene una vida útil más larga. Ah, ok. Ya cierro paréntesis ahí. Pero sí, lo de generar energía esto es parte de, digamos, es como todo un
un proceso de ir cambiándole el pensamiento a la gente. Digamos, ahora mucha gente va y compra su mata de albahaca, y tienen albahaca en la casa. Es curioso porque si te das cuenta, uno compra una manzana o compra alguna fruta en el súper, y esa fruta trae la semilla adentro. O sea, eso quiere decir que es como que uno compre una gaseosa y venga en el envase la fórmula. Ajá, ok, sí. ¿Entendés el desperdicio que estamos haciendo? O sea, Sí. uno compra la fruta con la semilla, ahí está la semilla. O sea, Usted se compra una piña y la misma, ¿cómo se llama? La corona de la piña. La puede sembrar. Usted la siembra y tiene piñas. Bueno, tardan como 2 años. ¿no? Sí, pero- exacto, pero digamos, si uno va agarrando esa costumbre, cosas como la albahaca, el romero y todas esas cosas, no tenés la necesidad de estarlas yendo a comprar. Hay ciertas cosas que uno puede producir para consumo propio en la casa de uno, en el jardín, en macetas. Entonces, el agricultor puede producir cosas que uno realmente no produce. Entonces podría hasta generar más valor a lo que uno compra. Porque, digamos, las uvas yo no las puedo sembrar en una maceta y tenerlas ahí en mi casa. Pero entonces los agricultores pueden, digamos, que producir las cosas que uno realmente no puede producir, y que entonces las puede vender a un valor mayor. Porque entonces yo una maceta la puedo tener llena de culantro, en vez de estar yendo a comprar todas las semanas un rollo de culantro. Sí, sí. claro. Y el agricultor podría estar me vendiendo cosas que yo realmente no puedo producir, y él ganar más plata. Sí. Entonces son ciertas cosas que hay que ir cambiando, como lo de utilizar el agua, aprovechar el espacio urbano, que hasta que no llegue alguien y haga un cambio y diga, bueno, siempre lo hemos hecho así, pero hagamos un cambio. Sí. Porque parte del problema, digamos, de los techos verdes en este país es eso, que si comparas lo que vale hacer un techo de zinc con uno de teja, es muchísimo más caro por la estructura que lleva. Ajá. Entonces eso es lo que pasa, que la gente dice, ay, sí, un techo verde, muy bonito, claro. Pero entonces ya cuando uno le dice, bueno, pero es que el techo tiene que ser reforzado, no, ya no, gracias. Sí. Entonces también influye una cosa de costo, digamos. Ya se vuelve un lujo, que la gente prefiere tener azulejos más caros en el baño que tener un techo verde. Sí. Es tendencias, a la gente le gusta seguir tendencias, ¿verdad? Inclusive prácticas ambientalistas, a veces tal vez la gente las hace por tendencia, no por el compromiso. Un ejemplo tal vez fue, si se recuerdan de este video, de cuando le estaban sacando una pajilla de plástico a una tortuga. Sí. Entonces se volvió una revolución en contra de las pajillas de plástico. Sí. El plástico no es un problema nuevo, ¿verdad? No hay que esperar a que se sacarle la pajilla a la nariz a una tortuga para que la gente tenga conciencia, ¿verdad? Hay muchas prácticas que se pueden adoptar acá. Yo creo que tal vez el gobierno o la empresa privada o las ONGs deberían tener como el liderazgo, ¿verdad? De ir educando a la gente en diferentes prácticas que van a ser buenas en general para el país, como esto de si hay cosas que uno puede crecer en la casa, cosechar, ¿verdad? Pequeñas, por un lado es un ahorro, ¿verdad? Ahora con el IVA, iba a comprar culantro, pero no pude porque está caro. Entonces lo siembro en la casa, ¿verdad? Sí, yo creo que van a obligar a la gente de las ferias de la agricultura a pagar IVA también. Yo realmente yo creo en el viejo adagio de que si hay patadas hay para todos. Bien. Y si no hay para todos hay patadas, ¿verdad? Entonces ¿por qué eximen a una gente y a otros no del pago, ¿verdad? Yo creo de que hay muchos de estos agricultores que aquí les gusta pensar de que pobrecito el agricultor que gana mejor que un oficinista, ¿verdad? O que Sí. alguien ahí pulseándola, no sé, en una tienda, lo que sea. Entonces yo creo de que creo que todo el mundo debe pagar impuestos o nadie paga impuestos. Pero hablando de la gente, de las ferias del agricultor, les voy a contar algo que me molesta mucho. Ajá. Esta gente es adicta
al plástico. Yo soy el mae que yo voy a la feria agricultor y yo me llevo mis propias bolsas de tela que tienen que ser de algodón. Por favor, no compren nylon ni no nylon, ¿verdad? Es artificial. Entonces yo llevo mis bolsas de tela, ¿verdad? De algodón. Yo voy con mi esposa, vamos a la feria agricultor y todo el mundo quiere recetarle a uno una maldita bolsa de plástico. Y este agricultor que supuestamente... Primero, que la feria de agricultor no todos son agricultores, muchos son simplemente intermediarios, compradores, pero asumiendo que sean agricultores deberían tener esta conexión con la sostenibilidad del medio ambiente porque ellos producen de la tierra. ¿Verdad? ¿Cómo le van a dar a uno una lechuga en una bolsa de plástico? ¿Cómo se les ocurre? ¿Verdad? Entonces, a mí me encanta ir a la feria, pero me molesta que me den bolsas de plástico. Yo trato... Absolutamente todo lo venden en plástico. Todo lo venden en plástico, ¿verdad? Esta cuestión de que el elote ya trae su propio envoltorio, ¿verdad? Natural, sí. ¿Verdad? Y lo pelan y lo meten en una bolsa de plástico. ¿A quién se le ocurre eso? Sí, terrible. Sí, es curioso. Al final termina siendo también una vara cultural, ¿verdad? Muy fuerte. El cambio tiene que empezar por ahí, por la gente, por la cultura, por sus hábitos. Y de ahí se va expandiendo todo lo demás, a todas las políticas, todas las leyes, todo. Sí, cuando abrieron el centro comercial que tiene un parque en el techo, en Heredia, yo pensé que eso iba a crear una tendencia, que ya la gente iba a decir, bueno, ahí sí, es algo que se puede hacer aquí, pero en realidad no tuvo el impacto que yo esperaba que iba a tener. Pensé que iba a generar de verdad una industria, pero... no, fue como algo aislado y se sigue viendo como algo muy caro para hacérselo a la casa, que eso es tema para otro programa, que es por qué aquí la tierra es tan cara. La tierra, comprar el metro cuadrado de tierra es tan caro. Sí, que es un legado que nos dejó el boom del 2008 y que la gente no ha querido salir de eso. Pero esto es todo un tema, estoy de acuerdo, porque yo creo que hay fuerzas externas más que han influenciado mucho, ¿verdad? El costo de la tierra acá. Aquí todo está distorsionado, como les decía, no pueden pintar la cancha. Porque el costo yo no tengo casa, man. O sea, yo vivo en un lugar, pero yo comprar casa acá realmente no, a mí no me da el bolsillo, es carísimo. No, es imposible. Hace un par de años salió un estudio que solo el 60% de la población no puede generar ingresos como para tener algo propio. Pero entonces el 40% que sí tiene está generando para que ese otro 60% alquile. Ajá. Entonces, por eso es que se ven torres por todo lado y algunas duran un buen rato vacías. Pero como para hacer un prólogo a ese otro programa, el problema viene siendo que se está sobrevaluando la tierra. Entonces, cuando alguien llega a pedir un préstamo, no le da su capacidad de pago porque ese lote está sobrevaluado. Si dieran el valor real, tal vez esa persona sí lo podría pagar. Porque el banco obviamente lo que piensa es en el momento en que uno ya no puede pagar más. Ajá. Entonces se evalúa con respecto a la expectativa del banco. Exactamente. Sí. Y la expectativa del banco con el valor, con la tierra sobrevaluada, no da con los ingresos que está teniendo la gente. Entonces, si fuera un valor real, la gente tal vez llega al banco y le dicen, sí, usted sí le da para que compre el terreno. Porque las construcciones cada vez se hacen más pequeñas y cada vez se hacen más livianas, ¿verdad? Entonces no es como que la construcción y los materiales y todo eso sea carísimo. La mayor parte de lo que se gasta en realidad se va en mano de obra y en el terreno. Algo que yo no comprendo en cuanto, digamos, al terreno y volviendo, digamos, al punto del desarrollo urbano, en este caso de San José o del Valle Central, y tal vez yo hago referencia específicamente a San José, no puedo hablar, digamos, de las otras disque ciudades, Heredia, Cartago, Alajuela, porque yo soy de San José. Pero alquilar una casa en Guatuso son como 50,000 pesos al mes. Guatuso, ¿eso dónde queda? Yo no sé dónde queda Guatuso, mae. Por eso seguro vale 50,000 colones al mes, mae, porque yo no lo conozco. Pero algo que yo no comprendo es
el otro día Jorge y yo estábamos hablando con una muchacha que acaba de terminar arquitectura precisamente sobre este tema, el Barrio Escalante. Y entonces llegan, agarran Barrio Escalante y destruyen ahí casas que tienen tal vez como 80, 100 años, casas que tal vez tienen un valor arquitectónico que rescata, digamos, ese barrio, pero llegan y destruyen una casa que el terreno, ya por sí la casa es cara, el terreno es caro, y les cuento puntualmente una casa específica. A mi esposa y a mí nos encanta mucho la arquitectura, y ahí por el Farolito, en Barrio Escalante, justo al frente de la entrada del Taller Nacional de Teatro, había una casa que tal vez era como de los 20. Como punto de referencia para tal vez otra gente que no esté muy familiarizada con el área, esto es ahí por el Museo Calderón Guardia, ¿verdad? Que también el Museo Calderón Guardia es una casa allá, aquellas viejas muy bonitas. Y entonces nosotros vimos esta casa que la tenían en venta, y no es de que quisiéramos comprarla, pero por curiosidad, ¿verdad? Uno así de vino. Entonces llamamos y preguntamos, mira, esa casa, ¿en cuánto la están vendiendo? La estamos vendiendo en $400,000, pero realmente la casa no nos interesa, no nos interesa vender el lote, usted quiere la destruye. Eso nos dijeron el agente de bienes raíces cuando llamamos. O sea, ellos, la integridad arquitectónica de este lugar les pela, no les importa. No le importa a nadie. No le importa a nadie. Y entonces llegan, y este barrio que yo antes, hace muchos años, vivía ahí en Barrio Escalante, era un barrio muy bonito, ¿verdad? Todo queda cerca, uno puede ir a pie, no necesita uno andar en bus ni en nada, ¿verdad? Las cosas quedan muy cerca a pie. Y se han venido desarrollando un poco estas torres. Otro barrio similar es Romoser, ¿verdad? Que están ahí destruyendo casas para arriba y para abajo para poner torres. Y Romoser también, de que es un área, una zona donde el metro cuadrado es muy caro. Yo me pregunto, ¿por qué no van y desarrollan Barrio Cuba? ¿Verdad? El metro cuadrado en Barrio Cuba es mucho más bajo de lo que lo es en Romoser, en Barrio Escalante. ¿Por qué no van y desarrollan Cristo Rey? ¿Verdad? Entonces no veo de que haya, digamos, una planificación en ese sentido de desarrollar las áreas, los focos que han sido abandonados, tal vez, ¿verdad?, por el gobierno, por la sociedad. Un área que nunca han logrado desarrollar desde que yo me recuerde, que era infante, desde que era niño, es la zona roja en San José. Eso es un tugurio, es horrible, es feo, siempre ha sido feo, y me gustaría pensar de que no va a ser feo toda la vida, pero ¿cómo les ha costado desarrollar la zona roja, esta zona por ahí, ¿verdad? Volver a poblar el centro de San José. Exacto, volver a poblar el centro de San José. El centro de San José es feo. Yo creo que la única área bonita que yo creo que hay en el centro de San José es ahí por el Parque España, Morazán, esas zonas que me sorprende que no las hayan destruido para hacer torres, ¿verdad? Pero la zona esta, de Calle 2 y el Cine Líbano, siempre ha sido fea desde que yo me recuerde, ¿verdad? Tal vez allá en los años 40 era bonito, Barrio México era muy bonito. Barrio México tiene un inventario muy grande de construcciones de Art Deco, ¿verdad? De casas de Art Deco, y la gente las cuida y las pinta y les pone matas y todo esto. Pero esa zona de Calle 12 es fea. ¿Por qué no van, en lugar de destruir Barrio Escalante, por qué no van y ¿por qué no destruyen eso? ¿Por qué no destruyen eso y lo hacen bonito? ¿Vos sabés esto? Danos una respuesta, Steve. La única iniciativa así que he visto es el desarrollo que hicieron en la López Mateos, que hicieron varias torres con centro comercial, y les quedó de lo más bonito. Esa es ahí por Circunvalación, ¿verdad? Esa. Bambú, yo creo que se llama. Sí, eso le sube la plusvalía, obviamente, a todo lo que está cerca. Exacto. Sí. Y así se va sacando, digamos, que el valor para que todo el mundo vaya contribuyendo, digamos, porque eso es como se me fue la palabra. Beneficio para todos. Tendencia, que era lo que una tendencia, ok. Es una tendencia, digamos, si uno ve que los vecinos cuidan la casa y la mantienen limpia y la mantienen bien pintada y todo, uno obviamente, ¿verdad?, se va a sentir un poquillo mal y la va a pintar, por lo menos. Nadie va a querer ser el vecino güeyzo que... Ajá. No, eso piensan ustedes, porque ustedes a veces, o sea, andan por un X barrio, sea rico, sea pobre, y hay el vecino que le pela y basura afuera y todo feo. Y si es de uno, digamos, porque también la gente que alquila le da igual, ¿verdad? Como la casa puede estarse cayendo, que le da igual. El dueño es el que la tiene que arreglar. Pero
se arma una tendencia en que los próximos desarrollos dicen, bueno, ya está bambú ahí, no vamos a llegar a hacer algo menos. Ajá. Entonces eso le va levantando un poco. Y si te das cuenta, la mayoría de los centros comerciales grandes están cerca de lugares marginales, porque la tierra les ha salido muy muy barata. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces por eso es que el de Cartago está allá a la pura par de ¿cómo es que se llama? Lo que está ahí por el río, que son puros tugurios. Bueno, esa quedó por ahí. La gente de... por el lado de la Lima, algo así. Ajá. Sí, esa casi que pega. El de Zapote, vos ves la parte de atrás. Sí, eso es terrible. Ajá. Yo me recuerdo cuando hicieron ese de Zapote, sí, uno va al mall y al otro lado del mall y todos los tugurios. Era feo y pusieron bambú como para tratar de taparlo y luego pusieron un muro. No vean a los pobres. Cuando vayan a comprar sus lujos, no vean a los pobres. Sí, entonces los centros comerciales sí hacen eso, digamos, van y buscan, pero porque van a comprar un terreno enorme y lo necesitan muy barato. Sí, entonces no les queda de otra. Entonces van y compran como en el límite, ¿verdad? En el límite de donde está muy barato, pero que la entrada nos queda en el lugar bonito. Entonces, lo que se necesita es como que se desarrolle más algo así como este bambú en esa misma zona para que levante un poco el valor Sí, es que estas zonas son más económicas. Esa es la parte que entiendo por qué no invierten más. Este bambú es un buen ejemplo, sí, del cambio del aspecto. Ahí al puro frente pusieron también como un supermercado. Ajá. ¿Verdad? Que eso era un lote baldío, estaba todo lleno de basura. Les cuento, todavía tiene basura, pero ya no en el lote baldío porque ahora hay un supermercado. Pero entonces la gente tira la basura en el caño. Y después se inunda todo y la gente no entiende por qué. Sí, exacto. Pucha, me agarró la lluvia y es septiembre. Exactamente. Bueno, nos vamos acercando ya a la hora, ya nos pasamos de la hora. Hoy, Steve, tenemos que volver a hacer esto, ¿verdad? Porque tenemos un montón de temas ahí para desarrollar. ¿Por qué? Okay. Tengo muchas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Explíquenos, mae. Sí. Tenemos muchas explicaciones que dar. Y seguramente no vamos a llegar a nada. Exactamente. Hoy hablamos de muchas cosas, no llegamos a nada. Steve, muchas gracias, Esperamos que nos acompañes pronto de nuevo. Pura vida, esperemos que el próximo... Sí, hablemos más de techos verdes. Que ese iba a ser el tema ahora, pero bueno, nos desviamos un poco. Como es que es parte de un todo. Es que la cuestión es de que no hay una sola solución a todos los problemas, ¿verdad? Sí. Involucra muchos elementos, ¿verdad? Porque la idea de esto, de los techos verdes, no es por tengamos un techo verde, de que hay muchas consideraciones al respecto, de técnicas, pero también de ambientales y qué impacto tiene en la comunidad y por qué deberíamos tenerlos. Sí, hablamos un montón básicamente de por qué es importante un techo verde, que es muy, muy interesante. Y este proyecto lo vas a retomar, vas a seguir trabajando en eso probablemente. Sí, en realidad lo estaba liderando mi novia. Ajá. y se quedó sin tiempo, pero yo creo que ya el otro año va a tener bastante tiempo como para seguirlo. Más bien la idea de ella era ayudarle a la gente que esté interesada en hacer ese tipo de proyectos, digamos, no tanto como para desarrollarlo como un negocio, sino para hacerlo como asesoría, para digamos, a todos los niveles, pero sobre todo con el empuje de que si alguien está interesado, sí, se le ayuda, ¿verdad? Claro. Si en algún momento algo la detiene, bueno, pues se le busca una solución. Pero la idea de ella en realidad era eso, que hubiera en algún lugar alguien que conteste las dudas para alguien que está interesado y que realmente no sabe por dónde empezar. Sí, aún mejor, te está ayudando a esparcir esa cultura, ¿verdad? Y esa información que es tan compartir el conocimiento. Sí. Bueno, entonces vamos a invitarla también un día, ¿verdad? Para a contarnos más sobre el tema. Claro. Y ahí le vamos a dar seguimiento y lo vamos a compartir en nuestras páginas cuando tengamos cuando estemos más montados en el asunto, ¿verdad? Por ahora sería despedirnos. Nos oímos pronto, ojalá. Esperamos que
que vuelvas pronto y nos traigas a Caro también para hablar más del tema. Sí, un poco de culantro ahí, la huerta tuya también. Ya se me acabó el mío. Pero no es autóctono, ¿no? No es Pucha, autóctono, hay que matarlo. Aquí no se acerque a la sabana, mae. Bueno, eso sería por hoy. Hasta luego entonces y hablamos. Buenas noches. Gracias. ¿De qué se trata este show? Mi nombre es Rafael, desde lavar carros y ser taxista hasta allá turístico. No soy experto en nada. Yo soy Jorge, el productor. Hagamos una breve introducción de qué es lo que queremos hacer. Conversar de las cosas que vemos todos los días, de las cosas que nos afectan en la sociedad, que nos afectan individualmente. Shutdown, Trump, Cultura, la economía, tecnología, problemas en Nicaragua, los chinos en la luna. Nosotros obviamente bajo la influencia del Lemon Engine no podríamos dar consejos de cómo invertir su dinero, ¿verdad? Y entonces damos inicio.